El Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El pastor Atanasio, hace muchos siglos, dijo: cualquiera que sea tu necesidad o problema particular, en los salmos puedes encontrar palabras adecuadas para aprender el camino para remediar tu aflicción. Es por eso que estamos reflexionando en el libro de los Salmos y hoy el Salmo 23. En un momento de la vida de David, David aprendió acerca de la cercanía y la intimidad de Dios con él. Y es que la idea correcta de Dios nos hace pensar tanto en un Dios, sí, que está en los cielos, pero que a la vez puede estar muy cerca de nosotros, dispuesto a ayudarnos en los momentos de necesidad. Por eso aquí no hay mejor ilustración que lo que dice el Salmo 23, 1, cuando dice: el Señor es mi pastor. Esta es otra imagen de Dios que nos muestra cómo Dios, el Señor, es alguien muy cercano a nosotros. David dice que Dios es como un pastor de ovejas. Y esto significa que nosotros somos como ovejas y que tenemos un pastor que nos cuida y que nos guía. Dios es tu pastor. ¿Qué significa esto? Veamos el Salmo 23. En primer lugar, habla de los cuidados del pastor. Significa que tenemos los cuidados del pastor. ¿Quién es el pastor? Aquí lo dice: el Señor es mi pastor. David había pasado por problemas difíciles en su vida y había entendido quién era Dios para él. Y cuando escribe el Salmo 23, él había aprendido que Dios lo cuidaba como un pastor cuida de sus ovejas. Los cuidados que Dios nos puede dar, porque Él es como un pastor, los vemos en este Salmo 23. Hay tres cosas que vemos. Dios es el proveedor. Dios te provee. Esto es lo primero que dice aquí David. David dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. La versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: tengo todo lo que necesito. David dice entonces que él tiene contentamiento porque Dios es su pastor. Él no va a estar contento en otras cosas, sino solo en Dios. Y como Dios es su pastor, él puede decir: nada me faltará. Su contentamiento lo expresa agradecido por lo que Dios le da y también por lo que no le da. David está contento porque tiene a Dios y sabe que Dios le proveerá para todas sus necesidades. Te pregunto, ¿qué te hace falta en este tiempo? ¿No estás tan contento? Pues el Salmo 23 dice: el Señor es tu pastor, nada te falta. Pero también Dios te da nuevas fuerzas. El versículo 3 dice: confortará mi alma. Dios restaura el alma. ¿Qué significa esto? Bueno, David sabía bien de qué estaba hablando aquí. Porque David, antes de ser rey, era un pastor de ovejas y David sabía que muchas veces había ovejitas que se extraviaban, se perdían, y la pobre ovejita andaba vagando solita por los valles sin ninguna protección, y lo que hacía el pastor era ir a buscar a su oveja. El pastor nunca abandonaba a una oveja, y cuando la encontraba, la abrazaba, la alimentaba, la confortaba y le infundía nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas en ti y en mí. También sucedía que las ovejas pequeñas no podían seguir el paso de todo el rebaño, y lo que hacía el pastor era cargarla en su ropa y llevarla hasta que tuviera nuevas fuerzas. Esa experiencia está en Isaías 40:11.
El profeta Isaías dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Y una cosa más que hace el pastor por ti es que el pastor, Dios, te da seguridad. El versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos. En las tierras de Israel todos sabían que los valles, el valle era un lugar peligroso. En el valle había animales peligrosos, en el valle había ladrones que asaltaban por los caminos. Andar en este mundo en que vivimos en ocasiones se convierte en andar como en un valle de sombra de muerte, como los días duros que estamos viviendo ahora, como un valle de sombra. Pero cuando las ovejitas iban con su pastor cruzando el valle de sombra, ellas no tenían miedo porque el pastor iba a su lado. El pastor llevaba siempre una vara, un cayado de unos 2 metros de largo que usaba para proteger a sus ovejas. Y por eso el Salmo 23 dice, tu vara me reconforta. El Señor siempre nos acompaña. Nunca vamos a estar solos. Por eso es muy claro aquí que dice, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. En segundo lugar, vemos que también se habla aquí en el Salmo 23 de la paz en medio del valle. El rey David continúa con su Salmo 23 y él sigue diciendo que en medio de las dificultades y de los peligros y de caminar en medio del valle de sombra, también David podía tener paz. En los versículos 5 y 6, el pastor también es como alguien que prepara un banquete en casa y se convierte como en un hospedador de las ovejas. El versículo 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Aquí está hablando que el pastor dispone un banquete. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de un banquete presente y de un banquete futuro para sus ovejas. Es un banquete del presente porque David dice que el pastor, Dios, tiene preparado para nosotros un banquete, pero no cuando ya salimos del valle de sombra y de muerte, sino que aún cuando estamos atravesando por el medio del valle. Es decir, Dios quiere aquí que nos apoyemos en Él y que nos alegremos en Él, aún en medio del valle, aún en medio de las angustias, aún en medio de las aflicciones. Pero también no solo es un banquete presente, sino también es un banquete para el futuro. En el último versículo del Salmo 23, en el versículo 6, dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre, moraré por largos días. En el Salmo 23, entonces, encontramos una promesa que dice el pastor, Dios, que un día viviremos para siempre en su casa. Y que un día disfrutaremos eternamente del banquete que el pastor nos ha preparado. Porque dice, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El Salmo trata acerca de Dios, el pastor, que da la paz a sus ovejas en medio del valle, y sus ovejas somos tú y yo. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos estar seguros del pastor y sus cuidados? Hay algo, finalmente, que necesitamos saber acerca del pastor de las ovejas. Y repito la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro que Dios es mi pastor y que me dará todos sus cuidados? Muchos años más tarde, después de la vida de David, unos 1000 años después que David escribió el Salmo 23, este Dios, a quien David le llama pastor, mi pastor, un día, este mismo Dios se hizo un hombre. Se hizo carne en un hombre que se llamó Jesús. Y a Jesús, igual que a Dios, también se le llamó el pastor de las ovejas.
Jesús mismo dijo que Él es nuestro buen pastor y que tú y yo somos como sus ovejas. En Juan capítulo 10, en el versículos 11 al 15, dice de la siguiente manera, Evangelio de Juan 10, dice, Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, doy mi vida por las ovejas. Este texto de Juan aquí dice que Jesús nos dice que Él no es como un pastor cualquiera, sino que Él dijo que Él es el buen pastor. Esta afirmación de Jesús acerca de su persona nos enseña que Jesús es Dios mismo hecho carne. Nota aquí la comparación. En el Salmo 23:1 David dice, Dios es mi pastor. Y en Juan 10 Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús es Dios con nosotros. Al principio vimos que en este salmo David aprendió acerca de la cercanía y la intimidad de Dios con él, con nosotros. Porque David dice, el Señor es mi pastor. Es decir, David confiaba que Dios estaba con él. ¿Y cómo podemos saber que Dios está con nosotros? Porque Jesús es el buen pastor que nos acerca a Dios. Jesús aquí habló de la cruz donde fue sacrificado para perdonar todos nuestros pecados. 2 veces dice que Él daría su vida por sus ovejas. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el versículo 15 también dice, yo soy el buen pastor, así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a Él, doy mi vida por las ovejas. Aquí se menciona la muerte de Jesús en la cruz para acercarnos a Dios. Por esta razón, puedes estar seguro que Dios está contigo para cuidarte. Porque Jesús dio su vida por ti. Porque Jesús mismo llevó en una cruz el castigo y pagó la deuda por todos tus pecados. El Evangelio del Señor Jesucristo son las buenas noticias de que sí es posible la cercanía de Dios con el ser humano. Y esta cercanía, así como la tuvo David, es posible solamente a través de la fe en Jesucristo. Ten entonces la seguridad de que por la fe en Jesús Dios está contigo. Todos los que creemos estas cosas podemos saber que nuestro futuro está seguro con Dios. Y así termina el Salmo 23. Termina diciendo en el versículo 6, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. La casa del Señor es el hogar futuro. La casa del Señor es la casa celestial donde habita Dios y el Cordero Jesús. Este es nuestro verdadero hogar en el futuro. Esta es la esperanza de los creyentes y como dice el Salmo 23, esta es la casa donde un día habitaremos para siempre. Te invito a orar. Nuestro Dios y Señor, tú eres nuestro pastor que nos cuida y que nos guía. Y si te tenemos a ti, nada nos faltará. Y aunque estemos caminando, Señor, en este valle oscuro, no tenemos miedo de los peligros, porque tu vara nos reconforta. Ayúdanos a encontrar descanso cuando reflexionamos, cuando entendemos este Salmo 23. Ayúdanos a creer, a ver siempre al Pastor Jesús. En su nombre oramos. Amén.